365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...26 de julio, promesa 207... lo que tu boca declara, el cielo lo confirma. El libro de Romanos, en el capítulo 10, versos del 9 al 13, en la Nueva Traducción Viviente dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues por creer en tu corazón eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen el mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y en la Biblia el mensaje dice: es la confesión de fe la que le permite a Dios obrar y corregir las cosas para nosotros. Este es el núcleo de nuestra predicación. Declaren la palabra de fe a Dios: Jesús es mi Señor, aceptando en cuerpo y alma la obra que hizo por nosotros al resucitar a Jesús de entre los muertos. Esto es, no están haciendo algo, simplemente están clamando a Dios, confiando en que Él lo hará por ustedes. Eso es la salvación con todo su ser, aceptando que Dios corrige las cosas y luego decir en voz alta: Dios ha arreglado todo entre Él y yo. Ninguno que confíe así en Dios con todo el corazón y toda su alma se arrepentirá jamás. No hay diferencia de personas para Dios, que actúa de la misma manera increíblemente generosa con todos los que le piden ayuda. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que lo que tu corazón ya cree, tu boca lo sella y en el cielo se confirma. Pablo escribe esta carta a una iglesia en Roma, y era una iglesia que estaba dividida. Durante años, los judíos habían sido expulsados de la ciudad por un decreto del emperador Claudio. Así que la congregación quedó casi completamente en manos de los creyentes gentiles. Cuando el decreto se levantó, los judíos regresaron y se armó una tensión real, porque ¿quién pertenecía más? ¿Quién tenía más derecho a Dios? Por eso Pablo es tan enfático en el verso 12 cuando dice: no hay diferencia. Porque esta no es una frase bonita, es una corrección directa a una iglesia que se estaba dividiendo por origen, por historia, por quién llegó primero. Y aquí hay algo más. La Biblia dice: declara abiertamente que Jesús es el Señor. En el Imperio Romano existía una fórmula: Kyrios Caesar, que significa César es el Señor. Y se debía declarar eso en voz alta, en los mercados, ante los magistrados. Era parte de ser un ciudadano romano y que estés en regla. Así que cuando un creyente decía, en cambio, Kyrios Lesos, que significa Jesús es el Señor, no estaba haciendo una afirmación privada de fe, no. Él estaba desafiando públicamente al poder más grande de su tiempo. Confesar que Jesús es el Señor en el siglo I podía costarle la reputación, el trabajo, la familia y en muchos casos la vida. Así que cuando la Biblia nos habla de declarar o de confesar, es ponerte de acuerdo, hacerlo en voz alta, con aquello que Dios ya declaró verdadero. Y cuando Pablo cita el versículo 11 y dice: todo el que confíe en el Señor jamás será avergonzado, él está tomando esta promesa de Isaías capítulo 28, verso 16. Es la promesa de la piedra angular. Una promesa hecha originalmente en medio de un juicio nacional para decir que esta salvación no depende de tu pasado,
no depende de tu pueblo, ni siquiera de tu lista de méritos. Esta salvación depende de que la invoques, de que tú digas abiertamente que Jesús es tu Señor. Piensa en una boda. Dos personas pueden amarse en privado durante años y pueden estar completamente convencidas, completamente comprometidas en el corazón, pero hasta que no se paran frente a los testigos y dicen en voz alta, sí acepto, ese amor no tiene ningún efecto legal, tampoco tiene ningún efecto social, ni siquiera público. La declaración no crea el amor, porque el amor ya existía, pero lo que hace la declaración es sellar el amor, lo hace oficial, lo hace innegable ante todos los que estaban mirando. Ahora piensa en esta otra imagen. Tú tienes una deuda imposible de pagar. Trabajas todos los días, ahorras, renuncias a muchas cosas, pero los intereses siguen creciendo más rápido que tus esfuerzos. Un día llegas al banco esperando otra mala noticia y el gerente te dice, alguien vino esta mañana y pagó absolutamente toda tu deuda. Tu reacción no sería, a ver, déjenme pagar un poquito para sentir que colaboré. No, tú simplemente aceptarías el regalo porque eso fue lo que Jesús hizo en la cruz por ti. No fue un adelanto, tampoco fue una cuota inicial. Fue un pago completo. Y lo único que te toca a ti es decirlo en voz alta, acepto. Acepto tu muerte en la cruz como mi propia muerte. Acepto vivir mi vida para ti. Acepto entregarte mi amor de forma incondicional, sin límites. Con la salvación pasa algo parecido a esa boda y también a esa deuda pagada, pero con una diferencia muy importante. Aquí no somos nosotros diciendo sí acepto a algo que nosotros construimos o a algo que nosotros ganamos. Es responder sí acepto a algo que Dios ya hizo por completo cuando resucitó a Jesús. Por eso yo quiero ser bien clara en esto. Declarar tu fe no es lo mismo que manifestar. La cultura de hoy nos ha enseñado que hablar con convicción puede crear realidades de la nada. Nos dicen que si tú lo dices con suficiente fuerza, se hace verdad. Pero la confesión de la Biblia funciona al revés. Tú no estás creando la salvación con tus palabras. No, tú estás poniéndote de acuerdo con la salvación que ya es real, que ya se completó en la cruz y también en la tumba vacía. Así que nosotros los creyentes no manifestamos, nosotros no inventamos, nosotros nos alineamos a aquello que Dios ya hizo hace muchos años por nosotros. Nosotros declaramos, nosotros confesamos con nuestra boca lo que cree nuestra fe. ¿Por qué? Porque tú podrías creer en Jesús con toda sinceridad y guardártelo solo para ti. Y muchos lo hacen. Pero Pablo no separa el creer del declarar, los pone juntos, en el mismo respiro. Es por creer y es por declarar. No porque tu salvación dependa de cuántas personas te escuchen, sino porque una fe que nunca se dice en voz alta, que nunca se expresa, tiende a quedarse pequeña, tiende a quedarse escondida, es negociable. Mientras que una fe que no se atreve a hablar, termina tarde o temprano dudando de sí misma. Declarar no es para que Dios se entere de lo que tú crees. Él ya lo sabe. Es para que tú mismo dejes de vivir a medias entre la fe y el silencio. Lo que nunca se dice en voz alta, con el tiempo, empieza a sonar menos cierto, hasta para quien lo cree. Así que, queridos amigos, creer no basta. Una fe verdadera siempre encuentra una voz. Y hay una gran diferencia entre saber quién es Jesús y rendirle el gobierno de tu vida a Jesús. Santiago dice, en la Biblia, que hasta los demonios creen que Dios existe. Ellos conocen perfectamente quién es Jesús. Lo vieron expulsarlos, lo escucharon enseñar, lo reconocieron en su autoridad y sin embargo, ese conocimiento nunca produjo obediencia ni rendición. Por eso, Pablo añade algo que parece sencillo, pero que es profundamente transformador. Si tú declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, porque la boca revela lo que realmente gobierna el corazón. Jesús mismo dijo en Mateo 12, verso 34, que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Que de lo que hay dentro de ti, constantemente habla tu boca.
La confesión no es una fórmula mágica, tampoco es una repetición religiosa. Es la evidencia de que el corazón ya fue conquistado por Jesús. Cuando alguien declara Jesús es mi Señor, está diciendo mucho más que 4 palabras. Está anunciando, ya no soy yo quien dirige mi vida. Mi pasado dejó de tener la última palabra. Mis miedos ya no me gobiernan. Jesús ocupa el trono de mi corazón. La Biblia, el mensaje, dice, declaren la palabra de fe a Dios. Jesús es mi Señor, Dios ha arreglado todo entre Él y yo. Qué declaración tan poderosa, ¿no? No estás informando algo que Dios no sabe. Estás alineando tu vida con una verdad eterna. Por eso la confesión es tan importante. Lo que tú crees transforma tu corazón. Lo que tú confiesas afirma públicamente a quién le perteneces. Aquello que no estás dispuesto a declarar públicamente difícilmente gobernará tu vida en privado. Así que hoy pregúntate, ¿mi boca confirma lo que mi corazón dice creer? ¿He hecho de Jesús solamente alguien en quien creo? ¿O realmente lo he hecho el Señor al que sigo, el Señor de mi vida? Porque creer es el comienzo, pero una fe madura siempre se atreve a confesar y a decir, Jesús es mi Señor. Así que tú no estás decretando tu salvación como quien pronuncia una fórmula que produce resultados. No, lo que tú estás haciendo es, tú estás clamando, estás entregándote, estás soltando el control. La verdadera fe no comienza con lo que tú logras hacer, sino con lo que finalmente tú dejas de intentar hacer solo. Declarar Jesús es mi Señor es en el fondo decir, yo dejo de manejar mi vida por mi cuenta y me rindo delante de ti, Señor. Y no sé si te das cuenta que no es lo mismo pedirle a Jesús que sea tu Salvador que pedirle que sea tu Señor. Porque Salvador significa sácame del problema, mientras que Señor significa ahora dirige mi vida. Muchos quieren lo primero sin lo segundo. Quieren el rescate, pero no quieren soltar el timón. Y ahí el problema, que muchos estamos buscando un Salvador, pero no estamos buscando un Señor. Y a Jesús debemos aceptarlo como Señor, pero también como Salvador. El versículo 12 tumba con esa jerarquía espiritual que nosotros hemos construido en nuestra cabeza. Y decimos, aquí hay judío, hay gentil, con años de iglesia o recién llegado, con una vida limpia, en apariencia, o con un pasado del que te avergüenzas. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. La grandeza de Dios no se mide por lo lejos que estás tú, sino por lo cerca que Él decide estar de cualquiera que lo llama. Aquí no hay una fila de privilegiados, no hay una lista VIP. Solo hay una puerta abierta con la misma generosidad para todos, porque Dios no hace distinción. Y la Biblia dice, para todos los que se atrevan a invocar su nombre. Dios nunca revisa tu currículum antes de responderte. Él solo espera a que tú y yo lo invoquemos. Así que Dios no hace distinción de personas, y eso incluye tu historia. Cuando nosotros leemos la palabra salvo, solemos pensarla en función de la eternidad. Pero el verbo griego detrás de esta palabra es sozo, algo que carga mucho más significado, como rescatar, restaurar, sanar, liberar, preservar, poner a salvo. Por eso, la salvación que se describe en Romanos 10 no es solo un destino después de la muerte. Es algo que empieza hoy, en esta vida, y empieza cuando Dios rescata tu identidad, sana lo que estaba roto, rompe las cadenas que llevabas cargando en silencio y restaura un propósito que tú creías perdido. Él no te salvó solamente del pecado, Él te salvó también para una vida nueva aquí y ahora. Me escribió alguien y me dijo, Wendy, yo llevo años intentando ser una buena cristiana. Oro más, leo más, sirvo más, pero sigo sintiendo que Dios está decepcionado de mí. Y mientras yo leía este mensaje, yo pensé en cuántas personas viven exactamente así, como hijos
que intentan pagar la comida en la mesa de sus propios padres, trabajando, esforzándose, sirviendo, para comprar un amor que ya era suyo desde el principio, sin que tuvieran que ganárselo con nada. Y creo que Dios hoy quiere decirte lo mismo que yo sentí que debía responderle a esta persona. Deja de intentar comprar lo que Dios ya te regaló. Y ahora, si tu corazón ya cree, yo te invito a decir en voz alta, tal como lo describe el pasaje de hoy: Jesús es mi Señor. Yo creo que Dios lo levantó de los muertos. Hoy dejo de manejar mi vida sola o solo y se la entrego a Él. Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor y también mi Salvador. Siéntate en el trono de mi corazón. ¿Y qué te parece si hoy me acompañas en una oración y le decimos: Dios, gracias, porque la salvación nunca dependió de mi currículum, de mi historial, sino de tu generosidad hacia todo aquel que te invoca. Hoy reconocemos que muchas veces nosotros hemos creído en silencio, con miedo. No hemos declarado tu nombre porque hemos sido cobardes, pero hoy te pedimos, danos el valor de decir en voz alta lo que ya creemos en el corazón. Gracias porque en ti no hay distinción para nada, ni por nuestra historia, ni por nuestro pasado, ni por lo que otros piensen de nosotros. Cuando nosotros te confesamos como Señor, algo espiritualmente pasa. Hoy declaramos que tú eres nuestro Señor Jesús y creemos y confiamos y declaramos tu nombre. Te invocamos con todo nuestro corazón. Te pedimos, ven a nuestras vidas y quédate en nuestro corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú has hecho esta oración por primera vez en tu vida, es la primera vez que tú le dices a Jesús que sea tu Señor y que sea tu Salvador, una nueva vida ha comenzado para ti. Yo te animo a escribir esta fecha en tu agenda, en tus notas del celular, para que sepas que es tu nuevo nacimiento con Jesús. El día en el que tú le entregaste tu vida, le entregaste tu corazón. Y no solo le dijiste que sea tu Salvador, sino también tu Señor. Y ahora continuamos con nuestro estudio bíblico y las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 17, verso 1, hasta el capítulo 18, verso 34. Romanos, capítulo 9, verso 25, hasta el capítulo 10, verso 13. El Salmo 20, versos del 1 al 9 y Proverbios, capítulo 20, versos 2 y 3. Ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Abróchate los cinturones, ponte tus lentes de la fe, porque comenzamos esta carrera por estos 207K en 3, 2, 1, adelante. 2 de Crónicas, capítulo 17. Luego Josafat, hijo de Asa, lo sucedió en el trono y fortaleció a Judá para hacerle frente a cualquier ataque de Israel. Estableció tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y asignó guarniciones adicionales en la tierra de Judá y en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había conquistado. El Señor estaba con Josafat, porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre y no rindió culto a las imágenes de Baal. Buscó al Dios de su padre y obedeció sus mandatos en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel. Por eso, el Señor estableció el dominio de Josafat sobre el reino de Judá. Todo el pueblo de Judá le llevaba regalos a Josafat, de modo que llegó a ser muy rico y gozó de gran estima. Estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor. Quitó en todo Judá los santuarios paganos y los postes dedicados a la diosa Acera. En el 3er año de su reinado, Josafat envió a sus funcionarios a enseñar a todas las ciudades de Judá. Entre los funcionarios estaban Ben-Jaai, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías. Junto con ellos envió levitas incluidos Semalías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. También envió a los sacerdotes Elisama y Joram. Llevaron copias del libro de la ley del Señor y recogieron todas las ciudades de Judá, enseñando a la gente. Entonces el temor del Señor vino sobre todos los reinos vecinos, para que ninguno de ellos quisiera declarar la guerra contra Josafat.
Algunos de los filisteos le llevaron regalos y plata como tributo. Y los árabes le llevaron 7,700 carneros y 7,700 chivos. Entonces Josafat llegó a ser cada vez más poderoso y construyó fortalezas y ciudades de almacenamiento en todo el territorio de Judá. Almacenó numerosas provisiones en las ciudades de Judá y estableció un ejército de soldados experimentados en Jerusalén. Su ejército fue inscrito según los clanes patriarcales. De Judá había una tropa de 300,000 hombres, organizada en grupos de 1,000 soldados bajo el mando de Adnas. El siguiente al mando era Jonanán, quien comandaba 280,000 soldados. Le seguía Amasías, hijo de Sicri, que se había ofrecido para el servicio del Señor con 200,000 soldados bajo su mando. De Benjamín había una tropa de 200,000 soldados equipados con arcos y escudos. Estaba al mando de Eliada, un soldado veterano. El siguiente al mando era Josabat, quien comandaba 180,000 hombres armados. Estas eran las tropas establecidas en Jerusalén al servicio del rey, además de las que Josafat puso en las ciudades fortificadas en todo Judá. Segunda de Crónicas, capítulo 18. Josafat disfrutó de muchas riquezas de gran estima e hizo una alianza con Acab, el rey de Israel, al dar a su hijo en matrimonio a la hija de Acab. Unos años más tarde fue a Samaria para visitar a Acab, quien preparó un gran banquete para él y sus funcionarios. Mataron grandes cantidades de ovejas, de cabras, de ganado para la fiesta. Después, Acab persuadió a Josafat para que se uniera a él para recuperar Ramot de Galat. ¿Irás conmigo contra Ramot de Galat?, preguntó el rey Acab de Israel al rey Josafat de Judá. Por supuesto, contestó Josafat. Tú y yo somos como uno solo, y mis tropas son tus tropas. Ciertamente nos uniremos a ti en la batalla. Entonces agregó, pero primero averigüemos qué dice el Señor. Así que el rey de Israel convocó a los profetas, 400 en total, y les preguntó, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galat o debo desistir? Sí, adelante, contestaron todos ellos. Dios dará la victoria al rey. Pero Josafat preguntó, ¿acaso no hay también un profeta del Señor aquí? Debemos hacerle la misma pregunta. El rey de Israel contestó a Josafat, hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Se llama Micaías, hijo de Imla. El rey no debería hablar de esa manera, respondió Josafat. Escuchemos lo que tenga que decir. De modo que el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le dijo, rápido, trae a Micaías, hijo de Imla. El rey Acab de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales, estaban sentados en sus respectivos tronos en el campo del trillar que está cerca de la puerta de Samaria. Todos los profetas de Acab profetizaban allí delante de ellos. Uno de los profetas, llamado Sedequías, hijo de Kenana, hizo unos cuernos de hierro y proclamó, esto dice el Señor, con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos. Todos los demás profetas estaban de acuerdo. Sí, decían, sube a Ramot de Galat y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. Mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Micaías le dijo, mira, todos los profetas le prometen victoria al rey. Ponte tú también de acuerdo con ellos y asegúrale que saldrá vencedor. Pero Micaías respondió, tan cierto como que el Señor vive, solo diré lo que mi Dios diga. Cuando Micaías se presentó ante el rey, Acab le preguntó, Micaías, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galat o debo desistir? Micaías le respondió con sarcasmo. Sí, sube y saldrás vencedor, tendrás la victoria sobre ellos. Pero el rey le respondió con dureza. ¿Cuántas veces tengo que exigirte que solo me digas la verdad cuando hables de parte del Señor? Entonces Micaías le dijo, en una visión vi a todo Israel disperso por los montes, como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, han matado a su amo, envíalos a sus casas en paz. ¿No te dije?, exclamó el rey de Israel a Josafat, nunca me profetiza otra cosa que desgracias. Micaías continuó diciendo, escucha lo que dice el Señor.
Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo, a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor dijo: ¿Quién puede seducir al rey Acab de Israel para que vaya a pelear contra Ramot de Galat y lo maten? Hubo muchas sugerencias, hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y dijo: Yo puedo hacerlo. ¿Cómo lo harás?, preguntó el Señor. El espíritu contestó: Saldré e inspiraré a todos los profetas de Acab para que hablen mentiras. Tendrás éxito, dijo el Señor. Adelante, hazlo. Así que, como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de tus profetas, porque el Señor ha dictado tu condena. Entonces Sedequías, hijo de Kenana, se acercó a Micaías y le dio una bofetada. ¿Desde cuándo el espíritu del Señor salió de mí para hablarte a ti?, le reclamó. Y Micaías le contestó: Ya lo sabrás cuando estés tratando de esconderte en algún cuarto secreto. Arréstenlo, ordenó el rey de Israel. Llévenlo de regreso a Amón, el gobernador de la ciudad, y a mi hijo Joás. Denle la siguiente orden de parte del rey: metan a ese hombre en la cárcel y no le den más que pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo de la batalla. Pero Micaías respondió: Si tú regresas a salvo, eso significará que el Señor no habló por medio de mí. Entonces, dirigiéndose a los que estaban alrededor, agregó: Todos ustedes tomen nota de mis palabras. Entonces, Acab, rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, dirigieron a sus ejércitos contra Ramot de Galat. El rey de Israel dijo a Josafat: Cuando entremos en batalla, yo me disfrazaré para que nadie me reconozca. Pero tú, ponte tus vestiduras reales. Así que el rey de Israel se disfrazó y ambos entraron en la batalla. A su vez, el rey de Aram había dado las siguientes órdenes a sus comandantes de carros de guerra: Ataquen solamente al rey de Israel. No pierdan tiempo con nadie más. Entonces, cuando los comandantes arameos de los carros vieron a Josafat en sus vestiduras reales, comenzaron a perseguirlo. Allí está el rey de Israel, gritaban, pero Josafat clamó, y el Señor lo rescató. Dios lo ayudó, apartando a sus atacantes de él. Tan pronto como los comandantes de los carros se dieron cuenta de que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Sin embargo, un soldado arameo disparó una flecha al azar hacia las tropas israelitas e hirió al rey de Israel entre las uniones de su armadura. Da la vuelta y sácame de aquí, dijo Acab, entre quejas y gemidos, al conductor del carro. Estoy gravemente herido. La encarnizada batalla se prolongó todo ese día y el rey de Israel se mantuvo erguido en su carro frente a los arameos. Por la tarde, justo cuando se ponía el sol, Acab murió. Josafat fue uno de los reyes más sobresalientes de Judá. Él comenzó su reinado fortaleciéndose contra Israel y caminando en los caminos del Señor como su padre, en la buena época de su padre. En una época de decadencia espiritual al norte, él eligió un rumbo distinto, el de buscar a Dios y hacerlo de todo corazón, rechazar los ídolos y enseñarle al pueblo a caminar en los caminos del Señor. Eso no era común. Normalmente todos hacían lo malo a los ojos de Dios. Durante años, Dios bendijo a Josafat por su fidelidad, pero un solo paso en falso, una alianza equivocada, una amistad que no debió estar, puso en riesgo todo lo que había edificado. Una mala decisión no comienza con una caída, sino con una conversación que nunca debió empezar. Lo primero que quiero que veamos está en 2 de Crónicas, capítulo 17. En el verso 4, la Biblia nos dice que Josafat buscó al Dios de su padre y obedeció sus mandatos en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel. Por consecuencia, verso 5, Dios lo estableció como el rey sobre todo el dominio de Judá. Y todo el pueblo de Judá le llevaba regalos a Josafat, de modo que llegó a ser muy rico, dice, y gozó de gran estima. En el verso 6 nos dice que estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor y quitó todos los santuarios paganos dedicados a la diosa Acera. Es más, no solamente no se apoyó en la fuerza militar, sino que él envió maestros, envió levitas, envió sacerdotes por todo Judá a enseñar la Biblia. Es lo que nos dice 2 de Crónicas, capítulo 17, versos del 7 al 9. En el verso 9 dice: llevaron copias del libro de la ley del Señor y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando a la gente. Como Josafat hizo todo esto,
El verso 10 nos dice que entonces el temor del Señor vino sobre todos los reinos vecinos para que ninguno de ellos quisiera declararle la guerra a Josafat. Es decir, ninguno de ellos quería pelear contra Josafat ni contra Judá, lo que nos muestra que cuando la palabra de Dios es tu cimiento, Dios se encarga de ser tu escudo, e incluso con tus enemigos te hará vivir en paz. Yo creo que el temor de Dios en tu vida alejará batallas que nunca tendrás que pelear. Y mientras leí el verso 9, Dios puso en mi corazón algo. Llevaron copias del libro de la ley del Señor y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando a la gente. Yo creo que muchos de nosotros hemos compartido este podcast con amigos, con familia, con gente que necesita escuchar de Dios. Y yo te digo, cada vez que tú haces algo por alguien y tratas de enseñarle a la gente que ame más la palabra de Dios, cosas increíbles van a suceder en tu vida. Así que me gustaría darles un regalo con todo mi corazón. Escríbame a mi correo electrónico, que lo voy a dejar en este episodio, para enviarles de regalo mi libro, porque quiero que ustedes se lo regalen a otra persona y que juntos todos vayamos teniendo amor por la palabra de Dios. Lo que he recibido de gracia, se los voy a compartir de gracia para esta comunidad que quiero mucho. Y luego la Biblia nos dice en 2 de Crónicas, capítulo 18, inicia con una frase que estremece. Josafat disfrutó de muchas riquezas y de una gran estima e hizo una alianza con Acab, rey de Israel, al dar su hijo en matrimonio a la hija de Acab. Ese fue el inicio del error. Una alianza disfrazada de cortesía entre Josafat y Acab. ¿Y por qué esta alianza era mala? Algunos se preguntarán. Acab, rey de Israel, era un hombre entregado a la idolatría, manipulado por Jezabel. Sí, es ese mismo rey Acab. Y Josafat estaba buscando la unidad. Quizá por diplomacia, él aceptó una alianza, pero es una alianza que casi le cuesta la vida. Una alianza, una unión sin discernimiento puede ser más peligrosa que una batalla sin preparación. Acab gobernaba desde Samaria, la capital del reino del norte. Era un rey astuto, pero era profundamente perverso. Jezabel había instaurado el culto a Baal. A pesar de eso, Josafat acepta y va a la guerra con él, sin consultarle a Dios primero. Josafat pide un profeta del Señor, mientras que los 400 profetas de Acab profetizaban victoria. Viene Micaías y, aunque presionado, declara lo que Dios verdaderamente había dicho: ruina y muerte. Acab aborrecía a Micaías porque nunca profetizaba nada bueno, dice, pero fue el único que habló con fidelidad. A veces lo más peligroso para un líder no es el ataque del enemigo, sino rodearse de gente aduladora que nunca los confronta, que nunca les dice que están mal. Pregúntate hoy, ¿quiénes son las voces que te rodean? ¿Las personas me dicen lo que quiero oír o lo que necesito oír? Versos del 28 al 34, Acab se disfraza para evitar que lo maten, pero Josafat va con sus vestiduras reales. En medio del combate lo confunden con Acab y casi muere. Y fue la misericordia de Dios la que lo salvó. Y miren lo que sucedió con Josafat. Él en el verso 31 le dice: pero Josafat clamó y el Señor lo rescató. Dios lo ayudó apartando a sus atacantes de él. Un guerrero puede tener discernimiento, pero si entra en el campo equivocado, puede caer por una flecha que ni siquiera iba dirigida a él. El discernimiento no es solo saber qué hacer, sino saber con quién no caminar. Josafat sobrevivió, pero con una herida profunda en su legado. Dios lo perdonó, pero su alianza dejó consecuencias. Lo que nos enseña que no todo lo que parece bueno o todo lo que tú dices, esto trae unidad, viene de Dios. A veces decir no es el acto más espiritual que tú puedes hacer. Un no a una relación tóxica, un no a una sociedad que ha puesto valores opuestos a la palabra de Dios, un no a una tentación disimulada, pueden salvarte la vida. Te lo explico mejor de esta forma. Si el éxito compromete tu integridad, no es una bendición, es una trampa. No caigas. Romanos capítulo 9, verso 25. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas:
A los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaba. Y también dice, en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Con respecto a Israel, el profeta Isaías clamó, aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, solo un remanente se salvará. Pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera terminante. Y lo mismo dijo Isaías en otro lugar. Si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. ¿Qué significa esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios, y esto sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo, pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confía en Él jamás será avergonzado. Romanos capítulo 10. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos los mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Pero el modo de la fe para ser justos ante Dios dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra? Ni tampoco digas, ¿quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida? En realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón. Y ese es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9, márcalo en tu Biblia y memorízalo. Verso 10. Pues por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles. En ese sentido, ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Hasta ahí, verso 13. Aquí vemos a un Pablo que está apasionado y también con el corazón desgarrado por la incredulidad de su pueblo. Y él continúa con esta argumentación en Romanos capítulo 9, en los versos 25 hasta el capítulo 10, verso 13. Él está proclamando una de las verdades más poderosas del Evangelio. Dios no cierra puertas a quienes las tocan con fe. En este pasaje, el apóstol Pablo derriba las barreras raciales, las barreras religiosas y también las culturales, para dejarnos claro que el acceso a la salvación no es por linaje, es decir, no es por tu genealogía, no es por la tribu de la que tú vienes, sino es por la fe en Cristo Jesús. Dios nunca consulta tu pasado para decidir tu destino. Israel no fue excluido por su historia, sino por su incredulidad. Y los gentiles no fueron incluidos por méritos, sino por su fe genuina. Versos 25 y 26, Pablo cita a Oseas para mostrar que Dios ya había profetizado que recibiría a los que no eran su pueblo y lo haría como si fueran suyos. Y esto es gracia, es una gracia que rompe esquemas, es una gracia que incluye a aquellos que son excluidos y que llama amados a los que eran rechazados. Cuando Dios dice, llamaré mi pueblo, no es una metáfora, es una adopción irreversible.
Quizá a ti te han etiquetado como fuera del plan, pero Dios siempre escribe redención en nuestras vidas. No importa si tú naciste dentro o fuera de un círculo religioso. La fe te da acceso pleno al corazón de Dios. Y luego Pablo les dice en los versos del 30 al 33 que tropezaron con la gran piedra que podría salvarlos. Israel persiguió la ley y lo hizo con mucho celo, pero lo hizo sin fe. Y en su afán de ser justos por obras, tropezaron con Jesús. La piedra de tropiezo, ¿no? Pero también es la piedra angular. Por eso la Biblia dice la gran piedra. ¿Qué significa esto? Que ellos pusieron su confianza en lo que hacían por Dios, en lugar de confiar en lo que Dios ya había hecho por ellos. Y esa es la gran tragedia. A veces el mayor obstáculo de nuestra fe es nuestra autosuficiencia, el creernos independientes. Dejamos de confiar en Jesús cuando empezamos a confiar en nosotros mismos. Y en Romanos 10, versos del 5 al 10, Pablo nos lleva a la parte más esencial del Evangelio. Confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios lo levantó de los muertos. Marca ese verso en tu Biblia. Y ojo que no se trata de repetir una oración, sino de rendir el corazón a una persona, a Jesús. La fe no es solo creer en algo, sino entregarse a alguien, a Dios. Hoy en día muchos buscan la paz en prácticas religiosas, complicadas, en retiros costosos, en constelaciones familiares, en viajes al extranjero, en rituales sofisticados. Pero la Biblia dice que la salvación no está en un lugar remoto, está en tu corazón, en tu confesión, está al alcance de quien cree. Dios no hace acepción de personas. Todo el que cree, sea judío, sea gentil, será salvo. El mismo Señor es Señor de todos. En estos tiempos, la cultura busca dividir. Nos dividen por raza, por clase social, por ideología, por religión, hasta por nacionalidad. Pero el Evangelio une con una sola palabra: todo el que cree. Tú no cierres la puerta a quienes Dios quiere incluir. A veces nosotros rechazamos a otros porque no creen como nosotros. Pero Dios no hace eso. Su gracia es amplia y su amor es más fuerte que nuestras etiquetas. No tiene nada que ver que yo sea cristiana y tú católico. Nosotros amamos a un mismo Dios verdadero. Estamos leyendo la Biblia, que son las cartas de amor de Dios para nosotros sus hijos. Que la religión no nos separe. Salmo 20. Y quiero leerlo orando este salmo sobre tu vida. Que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. Que el nombre del Dios de Jacob te proteja de todo mal. Que te envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde Jerusalén. Que se acuerde de todas tus ofrendas y mire con agrado tus ofrendas quemadas. Que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Que gritemos de alegría cuando escuchemos de tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios. Que el Señor conteste a todas tus oraciones. Ahora sé que el Señor rescata a su rey ungido. Le responderá desde su santo cielo y lo rescatará con su gran poder. Algunas naciones se jactan de sus caballos y de sus carros de guerra, pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Esas naciones se derrumbarán y caerán, pero nosotros nos levantaremos y estaremos firmes. Da la victoria a nuestro Rey, oh Señor. Responde a nuestro grito de auxilio. Este salmo nos recuerda que cuando la batalla parece inevitable, no se gana con espadas, se gana con las rodillas dobladas. Lo más valiente que tú puedes hacer por otra persona es orar por él cuando no sabe cómo pelear. Por eso he querido orar por ti este salmo. El Salmo 20 es una oración de confianza, pero también es una oración de bendición. En los versos del 1 al 2 vemos un clamor en el día de la angustia. Aquí no hay promesas vacías, sino la invocación al Dios que responde. Y no se trata solo de orar por resultados, sino de confiar en un Dios que se acerca cuando nosotros estamos llenos de ansiedad. David
No confía en su capacidad de liderazgo, sino está pidiéndole a Dios, interven en mi vida, por favor. Ven, te necesito. Que el Señor responda a tu clamor en los tiempos de dificultad. Cuando nosotros pasamos por momentos de dificultad, lo que más hacemos es clamar. Es arrodillarnos, buscar de Dios, decir, Dios, por favor, te necesito en este momento. ¿Quién es tu primer llamado en el día de la angustia, en los momentos de dificultad, cuando tu fe flaquea? Las redes sociales pueden darte atención, pero solo la presencia de Dios te dará paz, te dará dirección, sabrás qué hacer. Y hablo a todas aquellas personas que están en la sala de espera de un hospital, que están esperando para recibir su tratamiento del cáncer. Dios no es nuestro último recurso. Dios es nuestro primer refugio. Dios es el primero al que tenemos que buscar y también el primero al que tenemos que clamar. En los versos del 3 al 4, Dios valora tus ofrendas hechas con el corazón. Esos son recuerdos que respaldan la fe. Aquí el pueblo reconoce que David ha sembrado y ha dado con honra, con obediencia, y le piden a Dios que eso tenga peso en la batalla. No como mérito, sino como una señal de una vida alineada con su voluntad. Y esto nos enseña que nuestras decisiones antes de la batalla también cuentan. No podemos querer victoria espiritual si hemos sembrado indiferencia a lo espiritual. ¿Qué estás sembrando hoy? En tu oración, en tu obediencia o en tu intimidad con Dios. Yo creo que en tus momentos de necesidad, Dios se acuerda de tus ofrendas. Y lo hace, la Biblia dice, las mira con agrado. Dios nunca olvida un corazón generoso. El verso 4 dice que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Pero no te lo orden. Primero, Dios concede y luego el pueblo celebra. Es una oración con visión. Vemos antes de que pase. Creemos antes de que llegue. Y eso es lo más hermoso. Celebrar anticipadamente. Lo que siempre te digo. Verso 5 dice, que gritemos de alegría cuando escuchemos de tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Señor. Que el Señor conteste a todas tus oraciones. Celebración anticipada es un acto de fe. Fe es gritar victoria cuando aún estás en plena batalla. Si tú estás esperando una respuesta, empieza a preparar tu adoración como si ya hubieras tenido tu victoria. Y confía en que Dios concederá ese deseo de tu corazón, eso que no le has dicho a nadie, que Él hará que tus planes tengan éxito. Versos 6 y 7 dice que algunos confían en carros, pero nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios. Y ese es el corazón del Salmo, porque aquí se traza una línea entre el sistema del mundo y el reino de Dios. En tiempos de guerra, los carros, los caballos eran símbolo de poder militar, pero el pueblo de Dios tiene en Dios otra fuente, el nombre del Señor. El nombre de Jesús es poderoso. Tu seguridad no está en lo que tienes, sino en a quién le perteneces. Tú le perteneces a Jesús. Tú y yo somos de Jesús. Hoy en día nosotros cambiamos los carros, los caballos por ahorros, por títulos, por contactos, por influencia. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. La victoria no viene por tu fuerza, por tu mucha capacidad, sino por la confianza en Dios. Versos 8 y 9 dice, ellos se derrumbarán y caerán, pero nosotros nos levantaremos y estaremos firmes. Los que confían en recursos humanos pueden tener una ventaja momentánea, pero terminarán cayendo. Los que confían en el Señor pueden tropezar, pero se levantarán más fuerte. Cuando tu confianza está en Dios, nada en la tierra te podrá destruir. Proverbios 20, versos 2 y 3. La furia del rey es como el rugido del león. Quien provoca su enojo pone en peligro su vida. Evitar la pelea es una señal de honor. Solo los necios insisten en pelear. En estos proverbios Salomón nos revela que el verdadero honor no está en ganar una pelea, sino en tener la madurez para no iniciarla. En la antigüedad, la figura del rey era absoluta. Su enojo podía costarte la vida. Por eso el proverbio lo compara con el rugido de un león.
No solo es intimidante, sino que anuncia que el ataque es inminente. De repente tú te has metido en conflictos que no te correspondían o has reaccionado sin pensar en las repercusiones. A veces el verdadero sabio no es el que argumenta mejor, sino el que sabe cuándo callar por sabiduría y no por miedo. El verso 3 dice que debemos evitar la pelea porque esa es una señal de honor. Y es un verso que desafía el pensamiento cultural moderno, ¿no? Que dice, no te dejes, responde, demuestra que tienes carácter. Pero aquí Salomón invierte la lógica. El verdadero honor está en retirarse de una contienda innecesaria. El necio busca siempre tener la última palabra. El sabio sabe cuándo es tiempo de silencio. Hay batallas que Dios nunca te ha pedido pelear, pero las perdiste igual por tu orgullo. Así que evitar una pelea no es debilidad, es tener el peso espiritual y emocional para decir, esto no vale mi paz. Mientras el sabio se aleja, el necio busca el conflicto, busca la pelea. El necio no ve el daño que pueden causar sus palabras, su insistencia, su orgullo. Cree que tener la razón es más importante que conservar una relación. Yo que trabajo en una empresa de marketing digital, constantemente veo redes sociales y los comentarios son prueba de esto, ¿no? Personas peleando con desconocidos, discutiendo sin fruto, defendiendo ideas sin compasión. ¿Y para qué? ¿Qué fruto deja? Si tú discutes con un necio, finalmente habrán dos. Si no tienes nada bueno que comentar, no comentes nada. Antes de responder, respira. Pregúntate, ¿esto edifica? ¿Esto glorifica a Dios? ¿Esto vale mi paz? Si la respuesta es no, aléjate. Ora conmigo, Señor, ayúdame a no provocar la ira de nadie con mis palabras, ni con mis decisiones, ni con mi orgullo. Enséñame el valor de la prudencia, que no caiga en la trampa de discutir por defender mi punto, sino que aprenda a guardar la paz, esa paz que tú me diste. Líbrame de las peleas que solo desgastan y recuérdame que a veces el mayor poder está en saber soltar. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos a estos 207K. Y antes de comenzar con el testimonio, quiero contarles algo. Poco a poco estoy leyendo todos los correos, todos los mensajes que me han enviado. Todavía estoy compartiendo testimonios que llegaron de meses atrás, porque creo que cada testimonio tiene un propósito, tiene un tiempo para ser escuchado. Así que hoy voy a compartirles un testimonio que recibí en diciembre del 2025, pero que recién leo. Así que si tú me escribiste y aún no he llegado a tu mensaje, ten paciencia. Poco a poco voy avanzando, porque para mí cada historia es valiosa y quiero darle el tiempo que merece. Y ahora sí, quiero que escuches a Evan Maciel Silverio Pérez desde República Dominicana. Estoy contigo desde el día 1 con 365 con Dios. Estoy grabando este audio hoy 25 de diciembre, día de Navidad. Y tengo un testimonio que dar. Ayer, el día 24, cuando escuchaba el podcast, dijiste faltan tantos días para terminar el año. Y yo dije, wow, se va a terminar el año y no voy a dar un testimonio. Este testimonio no me pasó directamente a mí, pero sí a un familiar cercano por el que estábamos orando, la familia completa estábamos orando por ella. Es una prima. Ella tiene 3 años de matrimonio, ella vive en Estados Unidos, tiene 3 años de matrimonio y desde hace 2 años ella ha querido tener un bebé. Tenía 2 años luchando, qué tratamiento, qué inyecciones, la presión del esposo que decía que cómo es que tú, una dominicana, no podía tener hijos cuando las dominicanas siempre pueden tener hijos. O sea, ella tenía esa presión de parte de esa familia. Pero nosotras siempre decíamos, ella nos decía, ay, que porque Dios a mí no me ha dado esto, que somos muy creyentes realmente porque nuestra abuela siempre nos inculcó en el camino de Dios. Pero llegó un momento en que ella decía que porque Dios a ella no le ha dado eso, entonces le decíamos que se estuviera tranquila, que mientras ella estuviera pensando en eso, en que no, y el estrés también que quizás provocaba eso de no quedar embarazada, pues ella estuvo mucho tiempo en tratamiento, como te decía, y
Y hasta que ella dijo, bueno, sí, voy a soltar. Si Dios lo quiere así, pues lo quiere. Y siempre se lo decíamos, en el tiempo de Dios perfecto, cuando Dios quiera lo va a hacer. Y se tranquilizó hasta que se tranquilizó. Pues, para no largarte el cuento, anoche en la cena de Navidad, pues estábamos cenando y llegó a las 12 de la noche, de la medianoche, pues empezaron los regalos para entregarlo como quien dice el mismo 25. Y ella desde Estados Unidos mandó con su madre, con mi tía, un regalo eh, para nosotros, para que lo veamos. Ella mandó un regalo y mi tía dio sus explicaciones de ese regalo. Es un regalo para todos, para que lo compartan, porque ella no tenía suficiente dinero como para hacer un regalo a cada uno, y mandó un regalo para todos. Bueno, Wendy, pues el regalo es ese. Gracias a Dios, ella tiene 15 semanas de embarazo. Se le cumplió. Es un momento muy emotivo porque fueron oraciones de todas, entre todas orábamos. Cada vez que se hablaba aquí cada vez que una persona da un testimonio aquí en el podcast de que quedó embarazada, de que le pedía a Dios, yo siempre decía, ay Señor, mira a mi prima que está esperando eso, dale ese regalo. Yo siempre lo decía, cada vez que había un testimonio de eso, yo siempre la mencionaba, Señor, mira esa prima mía que necesita ese regalo. Y Dios se lo dio en el tiempo perfecto, gracias a Dios. Mi querida Evan, gracias por recordarnos que cuando una familia decide unirse en oración, Dios en el cielo se mueve. Me conmovió mucho escuchar que cada vez que alguien compartía un testimonio sobre el embarazo en el podcast, tú no pensabas solo en el milagro, sino también inmediatamente le decías, Señor, acuérdate de mi prima. Yo creo que eso es amor. Eso es cargar unos las cargas de los otros y nos ayuda a interceder, a orar por otros. También me impactó que tú dijiste que el milagro comenzó a abrirse paso cuando ella dejó de vivir bajo la presión, bajo el miedo o bajo la ansiedad y decidió descansar en la voluntad de Dios. No fue que Dios se hubiera olvidado durante esos 2 años, sino que Dios estaba preparando el momento perfecto, porque toda bendición en el tiempo correcto es mucho más hermosa. Que el anuncio del embarazo llegara precisamente en Navidad, yo creo que fue un regalo para todos, porque nosotros en Navidad celebramos el nacimiento del Salvador. Y ese bebé llegó como un recordatorio de que Dios sigue dando vida, Él sigue cumpliendo promesas y sigue sorprendiendo a quienes esperan en Él. Dale un abrazo muy grande a tu prima de parte mía y de parte de toda esta comunidad de íntimos. Gracias por permanecer, gracias por estar y gracias por contarle a otros lo que Dios está obrando en tu vida. Te quiero regalar Eclesiastés capítulo 3, verso 1 que dice, hay un tiempo para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Y ese es nuestro Dios. Nuestro Dios tiene su tiempo perfecto. Que nunca nos olvidemos que los tiempos de Dios no son tardíos. Los tiempos de Dios son perfectos. Y hoy también quiero compartirte el testimonio de Mayrelin. Ella me cuenta que el año pasado comenzó a atravesar una situación económica muy difícil. Poco a poco las deudas fueron acumulándose por diferentes circunstancias hasta llegar a un punto en el que ya no sabía cómo salir adelante. En el mes de agosto del año pasado, mientras vivimos juntos el mes de oraciones que abren los cielos, ella recibió una noticia que la llenó de angustia. Una oficina de abogados la estaba presionando para que hiciera un pago importante. Si no lo hacía, le embargarían todas sus cuentas. Humanamente, ella no veía una salida. La cantidad que debía era considerable y no tenía cómo conseguir ese dinero. Pero justo en esos días estábamos leyendo el libro de Esther. Mientras meditaba en esa historia, ella hizo una oración muy sencilla, pero llena de fe. Le dijo, Dios, así como pusiste gracia sobre Esther delante del rey, pon gracia sobre mi vida. Entonces, ella tomó una decisión que desde su perspectiva parecía imposible. Se acercó al gerente de su área para preguntarle si la empresa podía hacerle un préstamo. Ella misma pensaba que la respuesta sería un rotundo no, porque ya tenían un préstamo vigente con la cooperativa de la empresa. Pero cuando Dios abre una puerta, ninguna limitación humana puede cerrarla. Su gerente gestionó todo el proceso y en menos de una semana
ella recibió exactamente el dinero que necesitaba para resolver aquella situación. La amenaza de embargo desapareció. Y Mayrelyn pudo ver una vez más que Dios sigue inclinando corazones cuando sus hijos claman a Él. Ella también es muy honesta y nos cuenta que las deudas no han desaparecido del todo por completo. Todavía ella sigue esperando una respuesta final, pero ahora ya no espera desde la desesperación, ahora espera desde la confianza. Y cada vez que el temor quiere volver a tocar su puerta, ella levanta su mirada hacia Dios y recuerda que Él sigue obrando y que Él tiene control de cualquier problema. Mayrelyn, muchas gracias por compartir tu testimonio. Hay quienes piensan que la fe significa que nunca tendremos deudas, que nunca tendremos dificultades o momentos de escasez. Pero la fe no consiste en negar la realidad. La fe consiste en creer que Dios sigue obrando aun cuando las cuentas no cuadran. A mí me encantó tu oración. Fue una oración de fe, una oración aguerrida, porque tú no le pediste a Dios un milagro. Tú le pediste a Dios gracia. ¿Y sabes qué? Muchas veces los milagros llegan precisamente así. Dios mueve el corazón correcto, abre la puerta indicada y hace posible lo que parecía completamente cerrado. Dios respondió a una necesidad urgente y tú no dejaste de confiar, porque todavía quedan deudas por pagar. Y eso demuestra que tu confianza ya no está absolutamente en la respuesta, está en el Dios que responde. Así que hoy yo quiero hablarle a aquellas personas que hoy se sienten presionadas por las deudas, por los bancos, por una situación económica que parece no tener salida. Yo quiero recordarte que Dios sigue siendo tu proveedor, que Él sigue teniendo recursos ilimitados para ti, que Él sigue siendo fiel con aquellos que ponen su confianza en Él. Y quiero regalarte Filipenses 4:19, que dice, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Y todo es todo. Deja que Dios supla todo lo que tú necesitas. Mayrelyn, yo estoy segura de que Dios ya comenzó a escribir este testimonio y esta obra en tu vida. Y cuando Él empieza un proceso en la vida de sus hijos, nunca se queda esto a mitad de camino. Él proveerá para todo. Quiero hablarle hoy a aquellos padres que están preocupados porque no saben cómo van a pagar las colegiaturas de sus hijos, cómo van a suplir el dinero que necesitan para una operación. Están preocupados de que Dios provea para ellos. Quiero recordarte quién es tu Dios. Un Dios que provee de sus riquezas. Un Dios que provee de donde tú no te imaginas. Un Dios que puede obrar milagros en tu vida. Tú solamente confía y dile, Señor, yo quiero que tú seas mi proveedor. Yo no voy a mendigar nada de nadie. Yo espero de tu provisión y confío en ella. Ora siempre al Señor y pon toda tu confianza en Él. Él es el único que nunca nos defrauda. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Dios te bendiga, María Ibrahim. Muchas bendiciones para Sergio Andrés Gómez Rubio. Dios te bendiga, Laura González. Bendiciones para Cecilia del Carmen Peña Perroni. Y desde el canal de YouTube, muchas gracias a Verónica González y a Damaris Vindel. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16, que dice, estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Yo sé que no es fácil siempre estar alegre, pero tenemos muchos motivos para darle gracias a Dios y sobre todo para ser agradecidos en toda circunstancia. Recuerden que el agradecimiento es la memoria del amor. No todos son agradecidos, pero siempre tenemos algo que agradecer a Dios y a los demás. Que tengan un día súper bendecido. Quiero que sepan que estarán en mis oraciones. Gracias, querida comunidad de íntimos, por acompañarme hasta aquí. Ya llevamos 207K corriendo esta carrera de la fe y sé que Dios nos va a continuar fortaleciendo para poner perseverancia en cada paso. Que tengan un día lleno de luz y de bendición. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub.
Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.